Sean todos bienvenidos al Seminario Permanente de Investigación Fray Antonio Alcalde, Orden de Predicadores. En esta edición de agosto nos encontramos muy felices de tener la participación de nuevos integrantes de este seminario. Ellos participarán con sus ponencias por primera ocasión. Se trata de la doctora Eunice Ivette Cruz Ramírez y el presbítero licenciado José Manuel Gutiérrez Alviso, que tendrán aportaciones muy interesantes y muy específicas para nuestro seminario. Me gustaría presentar en primer lugar al licenciado José Manuel Gutiérrez Alviso. Él nació en Zapotlanejo en el año de 1992, es licenciado en Filosofía por el Seminario Conciliar del Señor San José de la Arquidiócesis de Guadalajara. Es colaborador en la investigación archivística en la causa de canonización de Fray Antonio Alcalde. Actualmente estudia la maestría en Historia Cultural en el Centro Universitario de Los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Y en esta ocasión, esta mañana, nos presentará la ponencia En el cráneo se observa el solideo y tiene en la mano derecha una azucena. Datos sobre la muerte y memoria del siervo de Dios, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido, licenciado José Manuel Gutiérrez. Muchísimas gracias, maestra Ixchel Abdul. Antes que nada, quiero agradecerle pues este espacio para poder participar en este seminario permanente de investigación. De la misma manera, quisiera agradecer al maestro Edgar Daniel Yáñez pues toda la coordinación operativa para que esto se lleve a cabo. Pues sin más preámbulos, me gustaría iniciar, nada más que no sé con cuánto tiempo tengo para no excederme. Me gustaría, si me pudiera nada más indicar eso, por favor. Sí, tiene alrededor de 45 minutos, licenciado. Excelente, muchas gracias. Procederé a compartir pantalla para tener un referente visual. No sé si ya es visible. Sí, lo vemos muy bien. Excelente. Pues como me indicaban, pues este es el título de esta ponencia. Este título, un tanto poético, ha sido entresacado de la descripción de la exhumación de sus restos que se realizó hace 125 años. Tal cual ha sido escrito y consignado y que es parte pues de las primicias que quisiera compartirles en este día. Bueno, el estado de la cuestión referente a dónde están los restos mortales, los despojos del siervo de Dios Fray Antonio Alcalde. Sabemos, sí, que están en el santuario de Guadalupe, pero desde hace algún tiempo a la fecha nos había quedado la duda de la forma específica en donde se encontraban. Este documento que les presento, pues esta fotografía es de ayer. Quisiera también hacerles partícipe que esta ponencia ha sido transcrita y será compartida de manera impresa para quien guste. Ahí están los folletos, que este artículo también lo publicamos en el Boletín Eclesiástico de la Arquidiócesis en este mes. Es curioso porque, como le comentaba el maestro Edgar Yáñez, yo tenía pensado iniciar con otra ponencia, otro tema, pero en estos días encontramos pues esta información que vale la pena compartir. Pues estos datos inéditos que no se conocían pues hasta el momento, pues van a ser presentados aquí por primera vez y en este folleto. Quisiera avanzar aquí en la imagen. Miren, esta es una fotografía del Santuario de Guadalupe, la placa donde sabemos que mucha gente va y le rinde pues cierto aprecio, veneración, estima al siervo de Dios y también su intercesión. Esa placa que se colocó en tiempos recientes pues nos indicaba hasta el momento donde creíamos que estaban depositados los restos del siervo de Dios. Ya con esto pues estoy adelantando un poquito para decir que el sitio exacto pues no es allí. En esta otra fotografía podemos ver el espacio desde el altar tridentino, ambos altares que se conservan, y podemos ver el retrato del siervo de Dios y a sus pies la placa
que nos indica o nos indicaba en su momento el sitio exacto de la colocación de los restos del siervo de Dios. La inscripción latina, que también pues recibe de algunas gentes pues llevarle algunos objetos, flores, veladoras. Quisiera que no perdiéramos de vista este espacio, porque los datos que a continuación presentaremos nos ayudarán pues a elucidar dónde se encuentran precisamente los restos mortales de Fray Antonio Alcalde. Datos de la muerte y memoria. Me gustaría iniciar con el primer punto, darnos cuenta que el episcopado de Fray Antonio Alcalde tiene pues dos notas características. Fue un episcopado largo, pero a la vez transparente. Uno de los episcopados más largos en la historia de los casi 500 años de la Arquidiócesis de Guadalajara ha sido el del siervo de Dios Fray Antonio Alcalde, que abarcó 21 años que van desde 1771 a 1792. Sabemos que su presentación como 22º obispo tapatío la firmó el rey Carlos III en Aranjuez el día 20 de mayo de 1771. Y desde ese momento se hizo la notificación al obispo alcalde de su nueva sede, que es Guadalajara. Entre tanto, no podía surtir efectos jurídicos hasta que no se obtuviera la bula, pero aún así se mandó al Cabildo Eclesiástico la siguiente indicación, que ha sido tomada del archivo histórico del Cabildo, que dice lo siguiente, abro cita: interín obtiene el obispo alcalde y recibe dicho ilustrísimo señor las bulas de su santidad, se le deje ejercer el gobierno de esta iglesia catedral y administrar las cosas de este obispado, dando poder para que se ejecute y practique todas las que le tocan en sede vacante al cabildo. Sabemos que para entonces el obispo alcalde se encontraba en las sesiones del Cuarto Concilio Provincial Mexicano en la capital de la Nueva España, por lo cual el obispo alcalde invistió como procurador al canónigo maestrescuela don Manuel Colomos Larreategui. Él fungió como su procurador hasta que tomara posesión de la sede. Sabemos que eso ocurrió el 12 de diciembre siguiente, cuando estaba pues ya en la villa de San Pedro Tlaquepaque, y 2 días después, el día 14 de diciembre, tomó posesión de su cátedra, con lo que pudo, en tanto recibía la bula que lo investía como sucesor de los apóstoles para esta iglesia, solicitar despacho al Consejo de Indias para facultarlo y poner provisores, vicarios y otros oficiales de su visita. Quisiera pues no abundar en este tema que ya es por muchos conocido, pero sí en un punto especial, la transparencia en su administración y rendición de cuentas. Con lo que quedó en manos de Fray Antonio Alcalde la responsabilidad de administrar las copiosísimas rentas de la diócesis, oficio que sabemos de sobra ejerció con singular laboriosidad y transparencia, de modo que a su tiempo hizo efectivo el envío del correspondiente 18% del total de los emolumentos al monarca, es decir, pedían, según la cédula desde 1763, se pedía el 18% del total. Es así que al obispo alcalde para el 20 de julio de 1772 hizo entrar en la Real Caja 526 pesos, 3 tomines y 6 granos correspondientes al gravamen porcentual del rey. Es decir, teniendo apenas un semestre como obispo efectivo, había recolectado ya 3,450 pesos, 5 tomines y 2 granos correspondientes a la mesada eclesiástica. Es decir, desde el primer momento de su llegada, comenzó el saneamiento de las cuentas y dar su correspondiente parte al rey. Esta intachable administración la llevó a cabo hasta su muerte el 7 de agosto de 1792. Con esto quisiera pues ya hablar en concreto del punto que nos ocupa, que es la muerte y la memoria del obispo alcalde. Fue en el Palacio Arzobispal, en medio de oraciones y del llanto de cuantos lo rodeaban, el ilustrísimo señor doctor Fray Antonio Alcalde, a las 4 de la mañana del martes 7 de agosto de 1792, alzó las manos al cielo
balbuteó una plegaria y entregó a Dios su espíritu a la edad de 91 años, 4 meses y 22 días. Con estas poéticas palabras, el joven historiador Luis Pérez Verdía componía el tránsito terrenal del obispo que consignó en la biografía del ilustre prelado, que fue la obra ganadora en el concurso literario en los festejos del primer centenario de la muerte del obispo alcalde en 1892. La muerte del prelado fue un acontecimiento sentidísimo y trascendental para la sociedad tapatía. Incluso este acontecimiento fue anunciado en la Gaceta de México. Podemos ver aquí en la imagen que esta Gaceta era el principal órgano de difusión de información periodística en la Nueva España. Lo consignado en esta publicación es, sin desperdicio alguno, una información formidable para el lector. Daré lectura a los fragmentos más importantes de esta noticia. Guadalajara, agosto 12. El día 7 a las 4 de la mañana falleció a la edad de 91 años, 4 meses y 22 días el ilustrísimo y reverendísimo señor maestro, don Fray Antonio Alcalde y Barriga, del Sagrado Orden de los Predicadores, dignísimo obispo de esta diócesis, cuya fatal noticia se dio al público la misma mañana en que, comenzando a tocar la vacante por espacio de 24 horas, terminó el siguiente día con el número de 100 campanadas e inmediatamente se dio la última, se echó al doble general por 1 hora en todas las iglesias de la ciudad. El día 8, embalsamado ya el cadáver y revestido con las sagradas vestiduras pontificales, puesto en el salón de su palacio, bajo de un dosel de terciopelo sobre cojines del mismo, con todo el aparato y pompa correspondiente, comenzaron las sagradas comunidades de religiosos por sus turnos a cantar cada una su oficio y misa de requiem, celebrándose igualmente muchas rezadas con él en el propio salón esta mañana y la siguiente. El 9 por la tarde, concluido el oficio de difuntos por el venerable cabildo y coro de la catedral, se ordenó el acompañamiento desde el Palacio Episcopal por la parroquia y santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, de quien fue su señoría ilustrísima, fundador y patrono, donde debía sepultar con arreglo de su última voluntad. Comenzó por las cofradías, a que se seguían las terceras órdenes, Santo Domingo y San Francisco, y con sus estandartes y cruces y vela en mano. Luego las sagradas religiones de betlemitas, San Juan de Dios, mercedarios, carmelitas, agustinos, franciscanos, dominicos. Seguía el colegio seminario arrastrando becas con su rector de hábitos de bayeta. Luego numeroso clero con sobrepelliz y la familia de su ilustrísima y oficiales de las curias con luto riguroso. Seguía el coro de la Santa Iglesia Catedral, entre cuyos individuos iban los que llevan mitra y báculo, terminando el cuerpo eclesiástico con el venerable cabildo que llevaba el cadáver en un féretro rico de terciopelo negro. Este dato es interesante porque lo escucharemos más adelante. Turnándose a cargarlo el clero y sagradas religiones. A continuación, el cuerpo de la ciudad con sus masas enlutadas y un crecido número de personas distinguidas incorporadas en él. Inmediatamente seguían los señores ministros de la Real Hacienda y Real Audiencia, todos con hachas de cera en mano, y últimamente las milicias provenientes con cajas y armas a la funerala. Cerrándolo todo, la estufa de su ilustrísima, perfectamente cubierta de bayetas y sus lacayos. En el intermedio de las calles del tránsito se dispusieron varias camas colgadas de seda y con 12 hachas para hacer posa con solemne responso. Llegando el cadáver al santuario parroquia expresada, se hizo el oficio sepulcral y se colocó entre la pared del presbiterio al lado del evangelio, bajo una estatua bien trabajada de su ilustrísima que lo representa arrodillado adorando a la Santísima Virgen. No son explicables las justas demostraciones de dolor con que toda esta ciudad manifiesta cuanto siente la pérdida de su amado Padre y Pastor, cuyas acciones están llenas de caridad hacia su grey, y las relevantes prendas inmortalizarán su nombre.
Con estas palabras, la Gaceta de México dedicó la crónica para hablarnos de la sepultura del obispo alcalde. Como vemos, de aquí se tomó la determinación para interpretar dónde estaban los restos del obispo alcalde. Siguiendo la Gaceta, se decía que se colocó entre la pared del presbiterio al lado del Evangelio. Vamos a darnos cuenta, pues, que, como dice la crónica, se hizo un sepulcro y una escultura para el prelado. Como decíamos, quedó consignada en la crónica que fue colocado en el presbiterio, en la pared del presbiterio del lado del Evangelio, bajo una estatua bien trabajada. Si nos ceñimos a tal afirmación, sería lógico pensar que el féretro fue empotrado en el muro del recinto, tal como hasta hace algún tiempo teníamos en noción, pues, de conocimiento. Sin embargo, como la presente crónica refiere, nos habla que se colocó bajo una estatua bien trabajada del ilustrísimo que lo representa arrodillado. Esta es la imagen que podemos ver aquí en la presentación, que durante mucho tiempo estuvo aquí en el Santuario de Guadalupe y ahora se encuentra en el Museo Regional. Entonces nos lleva a pensar esta crónica dónde en realidad estaban los restos, si empotrados o en el suelo del presbiterio. Las pruebas documentales posteriores pues nos ayudan a aclarar esto aún más. En el inventario general de todas las cosas que pertenecen a la iglesia parroquial del Santuario de Guadalupe, que entregó el párroco saliente, el presbítero Jesús López, al señor cura interino, presbítero Juan Gómez, el día 16 de mayo de 1865, consignó en el libro de gobierno lo siguiente: al extremo del arco de medio punto y a la derecha en una tarima de madera, sobre un cojín de madera, está colocada una estatua que representa al ilustrísimo señor alcalde. Nos habla de esta representación. Al extremo opuesto, en igual tarima y cojín, está colocado el sombrero de su señoría ilustrísima. A la derecha del altar, en zócalo y bajo una lápida de mármol, se encuentra el venerable cadáver del mismo ilustrísimo señor alcalde. Entonces ya nos habla que estaba en un zócalo y bajo una lápida de mármol. Es decir, no nos habla que estaba colocado, como creíamos, empotrado en el muro del presbiterio. Casi 10 años más tarde, el 31 de agosto de 1874, el párroco saliente, el presbítero Manuel Portillo, entregó en inventario de bienes al nuevo párroco, el presbítero Mauricio López. Entregó a Brosita la estatua del ilustrísimo señor obispo alcalde y su sombrero, cierro cita. Del mismo modo, hacía saber que en el altar mayor se encontraba a Brosita un zócalo con lápida de mármol en que se depositó el cadáver del ilustrísimo señor alcalde, cierro cita. Como vemos, esta efigie del señor alcalde a la que se hace alusión es la que fue colocada sobre el sepulcro pocos días después de su muerte. Es la que lo representaba arrodillado a los pies de María Santísima de Guadalupe. La imagen en cuestión siguió siendo inventariada. Encontramos pues su aparición en los inventarios del año 1884 y aún en el de 1892. En este último se hace referencia que frente a la imagen escultórica, a Brosita, hay una repisa en que está en un cojín el sombrero que él usaba. Es decir, además de la efigie escultórica, se conservaba el sombrero que utilizaba el obispo alcalde todavía para esta fecha de 1892. Además de estos objetos, en ese mismo inventario se daba noticia de que en el cuerpo de la iglesia estaba también un cuadro que representa al ilustrísimo señor alcalde. Como dato relevante, que vale la pena agregar, es que para este año se celebraba el primer centenario de la muerte del obispo alcalde y se había colocado una estructura monumental que contenía el pétreo obelisco que el prelado había colocado como ornato en una fuente pública del jardín frente de la iglesia del santuario. Todo esto fue costeado gracias a un vecino del barrio del santuario, el señor Narciso Corbera. Y en el inventario del monumento dice lo siguiente:
Dentro del atrio y al lado derecho se encuentra un monumento levantado al ilustrísimo señor alcalde. Está compuesto de una plataforma en la cual hay varios cuadros con plantas, una base de cantera con inscripciones en mármol y el busto del ilustrísimo señor y un monolito con sus 4 tortugas. Bordean el monumento cadenas de hierro y varios faroles. Cierro cita del inventario. Es decir, para pasar al siguiente apartado, ya es evidente que fue colocado en un zócalo y sobre él una lápida al lado derecho del presbiterio, del lado del evangelio, es decir, no empotrado. ¿Qué sucedió con ese antiguo sepulcro? Pues fue sustituido por uno nuevo. Sin demeritar el trabajo de ningún otro eclesiástico, pero en orden a la verdad, después de Fray Antonio Alcalde, ningún clérigo ha hecho tanta obra material para el santuario de Guadalupe, a excepción del presbítero Miguel Medina Gómez, el cual recibió su nombramiento como párroco del santuario el 1 de julio de 1892, es decir, apenas adentrándose las celebraciones del primer centenario. Este memorable párroco inició su administración solicitando a la Sagrada Mitra la venia para la solemne consagración del templo del santuario el día 2 de mayo de 1893, a la cual acudió como consagrante el obispo de Tepic, Ignacio Díaz, que era el primer obispo del obispado de Tepic. 5 meses más tarde, la siguiente etapa de su obra material sería solicitar la concesión para construir la actual cúpula. Esto con razón a que la hermosura del templo y la luz que notoriamente falta a la venerable imagen, pues podría ser arreglada con una cúpula. La solicitud fue hecha el día 7 de octubre de 1893 y fue comisionado para ejecutar el proyecto el ingeniero Manuel Pérez Gómez. La solicitud fue despachada favorablemente por el arzobispo Pedro Loza y Pardavé. Una vez iniciados los trabajos de la cúpula, las labores constructivas pasaron a enfocarse ahora en el interior del recinto. El día 7 de agosto, aniversario luctuoso de Fray Antonio Alcalde, pero del año 1896, el párroco Miguel Medina Gómez recibió respuesta de una anterior petición en el que se le concedía la siguiente licencia. Licencia para reformar el altar mayor. Se le concedió licencia solicitada para reformar el interior del templo parroquial. Ahí podemos ver la imagen en esta presentación de la transcripción que se hizo de esta licencia al libro de gobierno. Al iniciarse los trabajos para remozar el altar mayor, tuvieron que intervenir el espacio que había sido asignado como el sepulcro del obispo alcalde. Fue así que al año siguiente, un año después de iniciados los trabajos en el altar mayor, fue exhumado el cadáver con todas las reverencias posibles. Y prueba de ello lo tenemos en el testimonio que fue consignado en el libro de gobierno. El testimonio nos pone de manifiesto el estado en el cual fueron encontrados los despojos del obispo. Abro cita. Al margen, acta de exhumación de los restos del ilustrísimo señor doctor don Fray Antonio Alcalde con motivo de la nueva construcción del altar mayor. En esta parroquia del santuario de Santa María de Guadalupe, a los 24 días del mes de noviembre de 1897, a las 10 horas, 30 minutos de la noche, siendo el segundo arzobispo de esta metrópoli el ilustrísimo y reverendísimo señor doctor don Pedro Loza y Pardavé, reunidos en el recinto del templo, el párroco de este santuario, presbítero don Miguel Medina Gómez, los padres ministros, presbíteros, don Agustín Vargas y Tomás Silva, y el muy reverendo padre franciscano, Fray Pascual del Niño Jesús Avelar, perteneciente al Colegio Apostólico de Zapopan, y 2 mozos, se procedió a practicar la exhumación del cadáver del ilustrísimo y reverendísimo señor doctor don Fray Antonio Alcalde, insigne obispo de Guadalajara y apóstol de la caridad, a cuyo celo por la gloria de Dios y amor a la Santísima Virgen María de Guadalupe
milagrosamente aparecida en nuestra patria, se le debe la fundación de este santuario, practicándose dicha exhumación por motivo de la reconstrucción del altar mayor, a cuyo lado derecho se encontraba sepultado bajo una bóveda de ladrillo construida a la altura de 50 centímetros sobre el pavimento del presbiterio y señalada por piedra de mármol, con una inscripción en letras doradas que es la misma que se conserva hasta el presente. Se procedió primero a levantar la expresada lápida de mármol y enseguida otra piedra de cantera que cubría la gaveta. Se encontró el cadáver encerrado en una caja de madera, forrada en género de color morado. Recordemos, como decía la Gaceta de México, que había sido cubierto el féretro con terciopelo negro. Continuó. Hallándose abierta dicha caja y sus dos llaves encima de ella, pues los cerrojos se habían saltado a causa de la putrefacción de la madera. El cadáver se halla enteramente reducido a polvo, si bien los huesos están perfectamente acomodados. En el cráneo se observa el solideo. Tiene en la mano derecha una azucena. Conserva su anillo y cruz pectoral, todo sobremanera humilde. Tiene casulla morada y el alba está completamente consumida. Conserva igualmente el calzado, ya muy deteriorado. El estado de la caja revela ser la primitiva en que fue colocado a su fallecimiento y que nadie ha cambiado jamás. Una vez exhumado, se llevó el cadáver a una de las piezas de este curato, en donde se le conserva mientras se le prepara de nuevo el sepulcro en el que ha de ser inhumado. Y para constancia de todo lo practicado, firmamos esta acta los sacerdotes presentes. Dado en el Santuario de Guadalupe, Guadalajara, noviembre 24 de 1897. Miguel Medina Gómez, rúbrica. Cierro cita. Esta es la totalidad, pues, del acta de exhumación de los restos. Interesantísima por los datos que nos presenta, sobre todo el estado de la conservación de los despojos mortales del obispo. Por espacio de casi un mes, el féretro exhumado permaneció en una de las piezas del curato, ubicado al lado oriente del santuario, lo que actualmente pues son las oficinas, la notaría. Una vez terminados los trabajos en el sitio, se procedió a inhumar los restos con el debido respeto y decoro, de forma que fue en el mismo sitio de su sepultura donde fue colocado de nuevo, solamente que 1,42 metros más abajo, en referencia a la primera inhumación. El testimonio fue el siguiente, abro cita. Al margen, acta de inhumación de los restos del ilustrísimo señor doctor, don Fray Antonio Alcalde, exhumados de su antiguo sepulcro el día 24 de noviembre de 1897. En la parroquia del Santuario de Santa María de Guadalupe de esta ciudad, a los 22 días del mes de diciembre de 1897 y a las 10 horas de la noche, reunidos los que suscribimos, el presbítero Miguel Medina Gómez, cura interino de esta parroquia, el señor presbítero don Ignacio Cermeño, capellán del ilustrísimo y reverendísimo señor arzobispo, el señor don Francisco Orozco y los señores presbíteros, don Agustín Vargas, don Tomás Silva y don Aurelio Mendoza, ministros de esta misma iglesia parroquial, procedimos a practicar la inhumación de los restos del ilustrísimo señor doctor don Fray Antonio Alcalde, exhumados el 24 del próximo pasado noviembre, como consta en el acta respectiva. El sepulcro fue construido en el mismo sitio, pero 1,42 metros más abajo de donde el primero se encontraba, y a la derecha del altar mayor. Se hizo una caja en blanco de mayores dimensiones que la que encierra el cadáver del venerable prelado, y en ella se colocó intacta, tal y como fue exhumada, la caja que contiene los restos. Los sacerdotes presentes, tanto a la exhumación como a la inhumación, y los que solamente asistieron a esta última, certificamos hallarse el cadáver
tal como fue indicado en el acta de exhumación. Y para constancia de todo esto, firmamos la presente después de haber dejado perfectamente cerrado el sepulcro con losas de cantera. Dado en el santuario de Santa María de Guadalupe, Guadalajara, diciembre 22 de 1897. Miguel Medina Gómez, rúbrica. Como vemos, el acta de inhumación nos da también datos de vital importancia para decirnos cómo fue de nuevo colocado el cuerpo del obispo alcalde. Dice que la caja original se conservó y se colocó dentro de otra que fue en color blanco. Una vez terminados los trabajos del altar mayor y presbiterio, en el mes de noviembre de 1904, se procedió a solicitar la autorización para consagrar el altar y hacer la solemne coronación de la Virgen de Guadalupe. Para esta fecha también ya habían quedado terminados los trabajos de la cúpula. Podemos ver aquí en la última imagen cómo la placa fue colocada ya no sobre el suelo del presbiterio, sino en un costado. Quedó empotrada la placa justo encima del lugar donde fueron colocados los restos. Lamentablemente no se señaló en el piso la delimitación exacta del sepulcro, sin embargo sabemos que está allí. Honrar la memoria de tan insigne prelado. 3 meses después de su muerte sabemos que el 9 y 10 de noviembre se celebraron las honras fúnebres en la Catedral de Guadalajara, siendo el que predicó el sermón en castellano el tesorero doctor don Juan José Moreno, y la oración latina la hizo el prebendado marqués del Pánuco, el doctor Apolinario Vizcarra. Fue a los pocos meses también de su fallecimiento, en el año 1793, cuando en la Imprenta Real de Madrid se escribió la noticia de la muerte, piedad ejemplar y celo pastoral del reverendísimo e ilustrísimo señor doctor don Fray Antonio Alcalde. Una obra excelente que consigna además la información financiera de las obras pastorales del genio de la caridad, cuyo facsimilar agregué yo pues en la presentación de este folleto. Hasta donde tenemos noticia, la primera obra biográfica del prelado fue escrita en estas tierras por el egregio jurista Mariano Otero en el año de 1837. Casi medio siglo más tarde, en 1875, el ayuntamiento de la capital estableció una junta cuyo fin fue que se escribiera una biografía del insigne prelado y benefactor de la ciudad, la cual fue impresa en la imprenta de Dionisio Rodríguez. Sabemos que otro acontecimiento que honró la memoria del prelado pues fue el acontecimiento del primer centenario de su muerte, en la cual la sociedad alcalde, que pues fue la sociedad organizada, el ayuntamiento, el párroco del santuario, el cabildo, establecieron un programa de actividades culturales en torno al centenario. Después de este célebre centenario, casi 2 décadas después, encontramos una solicitud que buscó de manera inigualable honrar la memoria del obispo alcalde, que es la que podemos ver en la imagen. Fue el 5 de agosto de 1915 cuando el recién llegado como sucesor del párroco Miguel Medina, es decir, el presbítero Lorenzo Altamirano, solicitó en su calidad de párroco del santuario de Guadalupe la celebración a perpetuidad del aniversario fúnebre de la muerte del ilustrísimo señor alcalde el día 7 de agosto. Con esto buscaba ofrecer rogativas y sufragios por tan insigne prelado que reposaba en el recinto parroquial. La solicitud fue la siguiente. Al margen, un sello que dice Parroquia del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Guadalajara. Dentro, de algún tiempo a esta parte, abro cita, vengo refiriendo en que aquí nada hay establecido para honrar la santa memoria del ilustrísimo señor obispo, don Fray Antonio Alcalde, fundador insigne y patrono de este venerable santuario de Santa María de Guadalupe, en donde se conservan sus sagrados restos, así como también del curato del mismo nombre,
y por su ardiente caridad hacia los desvalidos, benemérito de la ciudad y del aquel entonces obispado de Guadalajara. Por tanto, deseoso de subsanar tal defecto, he resuelto dejar establecida a perpetuidad una misa solemne de requiem en este mismo santuario, año por año, el día 7 de agosto, fecha del año en que en 1792 falleció el señor alcalde, la cual misa se ofrecerá en sufragio de su alma. Y si por ventura, como debemos creerlo, ya no ha menester sufragios por hallarse en el cielo, ¿quién duda que los honores fúnebres tributados a su grata memoria contribuirán en gran medida a que el santo prelado se enterece más y más delante de Dios a fin de obtener su divina majestad y de él el remedio de los gravísimos males que hoy por hoy padece la Iglesia mexicana y particularmente esta de Guadalajara? En virtud de lo expuesto, confío que vuestra señoría aprobará mi pensamiento y se dignará humildemente a concederme lo que pido. Sí, Rosita, esta fue dada en la ciudad, pues el 5 de agosto de 1915 hace esta solicitud que fue despachada al día siguiente con respuesta favorable. Como dato interesante, esta solicitud pedía que se transcribiera esta providencia en el libro de gobierno para que haya constancia en todo tiempo. Es decir, la Sagrada Mitra había concedido la solicitud, la licencia, la solicitud, pero solicitaba que esto se fuera cumpliendo año con año. Por lo que hasta donde nuestro leal saber alcanza, el padre Lorenzo Altamirano permaneció como párroco hasta marzo de 1918. Sabemos que al menos durante 3 años consecutivos se logró dar fiel cumplimiento a las órdenes por la superioridad eclesiástica. Fue hasta el 18 de julio de 1942 en que nos llegan noticias de que el venerable cabildo decide solicitar al arzobispo José Garibi Rivera la oportunidad de celebrar con solemnidad el 150 aniversario luctuoso del obispo alcalde. Pedían pues que se celebrara en la Catedral Basílica una misa solemne y también se solicitaba lo mismo para el santuario de Guadalupe. Una vez que se comunicó al señor cura del santuario, el señor cura Jesús Ruiz Vidaurri, la conmemoración fue orquestada también por el cabildo y se ofreció la comunión general por parte de todas las corporaciones parroquiales del santuario, una misa solemne de función a las 10 horas y participó en la cátedra sagrada el presbítero Ramón Camacho. Fue hasta fechas recientes, con esto estoy cerrando, que de nuevo volvió a darse cumplimiento al olvidado decreto del año 1915. Es decir, fue hasta el año 2013, casi un siglo después, por moción del ilustrísimo señor canónigo, don Guadalupe Dueñas Gómez, el actual párroco del santuario, que decidió conmemorar la memoria de Fray Antonio Alcalde con un triduo los días 5, 6 y 7 de agosto, culminando con una solemne celebración eucarística y amenizados estos días con eventos de corte cultural, conmemoración que hasta la fecha se ha mantenido. Con estas palabras, pues quisiera cerrar mi participación para, pues, que les ha presentado estos datos sobre la muerte y la memoria del obispo alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Gutiérrez, por este trabajo tan exhaustivo que nos compartes, trabajo de fuentes primarias. Muchas gracias. Si existen comentarios o preguntas, las realizaremos hacia el final de esta sesión. A continuación, vamos a escuchar a la doctora Eunice Ivette Cruz Ramírez, de quien me permito leer una semblanza. Ella es licenciada en Diseño del Hábitat, egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, es maestra y doctora en Historia, egresada del CIESAS, Unidad Peninsular. Actualmente es colaboradora en el proyecto CONACYT FOMIX 2008-6 UTM-INA
denominado Registro, Rescate y Conservación de los Elementos Arquitectónicos, Escultóricos y Bajorrelieves de la ciudad prehispánica de Chichén Itzá a través del escaneo e impresión tridimensional. Primera fase, juego de pelota. La doctora Eunice recibió en la edición 2012 de los reconocimientos que otorga el INAH el premio a la convención honorífica a la mejor tesis de licenciatura denominada Programa Sectorial de Integración Cultural entre Pisté, Excalacop, Hidalgo con Chichén Itzá en el área de planeación y gestión del patrimonio en la categoría Manuel Gami. Entre algunos temas de investigación destaca la historia de la religión en el Obispado de Yucatán, administración eclesial, pueblos indígenas y resistencia. Entre algunos de sus trabajos importantes se encuentran la tesis de maestría titulada Santos cristianos y rituales indígenas, los curatos del Obispado de Yucatán entre 1778 y 1791, y la reciente tesis doctoral Cristianos idólatras, control episcopal y resistencia entre los mayas yucatecos 1778-1822. En esta ocasión nos presenta la ponencia La administración eclesiástica posterior a la gestión del obispo alcalde, una aproximación a través de las visitas pastorales en la diócesis de Yucatán entre los años 1778 y 1822. Doctora Eunice, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor estar presentando en este espacio algo de lo que he investigado. Si me pudieran apoyar con transmitir la presentación. ¿Me escuchan? Sí, tiene que darle compartir, doctora. A ver. Si ya tiene abierta su diapositiva en su Sí. computador, en la parte de abajo del Zoom, al lado del chat aparece compartir. No sé si sea la versión que manejo del Zoom. Está en inglés, es Share Screen, y le debe de aparecer una pantalla con las pantallas que tiene abiertas en su computadora. Si no, hágamelo llegar a mi correo y yo lo comparto desde el equipo de aquí. Sí, de hecho se lo envié hace como una hora. Ok, correcto. Entonces déjame compartir. Sí, no sé si sea la versión de Zoom que tengo, pero no me aparece ni en inglés ni en español. Si gusta comenzar, doctora, y mientras ahorita en lo que lo comparto. Muchas gracias. Bien, agradezco pues a la maestra Michelle, al maestro Edgar por todo su apoyo, por esta invitación y por la coordinación de este espacio. Bueno, como bien se mencionó anteriormente, la ponencia la cual les voy a presentar se titula La administración eclesiástica posterior a la gestión del obispo alcalde, una aproximación a través de las visitas pastorales en la diócesis de Yucatán entre 1778 y 1822. Bien, la visita pastoral es una atribución que tienen los obispos para conocer su diócesis y recorrerla completamente. Este es un ejercicio que hace la mitra en coordinación con los curas de las parroquias, de las distintas parroquias del obispado y de otros pueblos, visitas, curas a cargo y tenientes a cargo de haciendas. Es parte de un derecho que aparece en el derecho canónico
mediante las constituciones sinodales hay un ritual y que se sigue conforme este mecanismo que se maneja a través de estas visitas. Estas visitas también son parte de alguna normativa que se establece en el Tercer Concilio Provincial Mexicano, en la forma como diversos visitadores generales, obispos de las diócesis, tienen que seguir unas normas conciliares. Algunas visitas, dada la naturaleza de las visitas pastorales, han sido publicadas, han sido trabajadas mediante la paleografía de documentos con estudios introductorios. Algunas notas han sido publicadas. En este sentido, podemos mencionar algunas como las publicadas por el doctor Bernardo García Martínez, que fueron las visitas de Juan Palafox, Benito, el libro de las visitas pastorales de Santo Toribio, otras visitas como las de Mazapil, de la doctora Valentina Garza y el doctor Juan Manuel Ceballos, algunas trabajadas también en la región guatemalteca por el doctor Mario Ruz. En fin, hay algunas visitas que han sido establecidas a través de el control que tiene la Iglesia sobre sus territorios. Pero, ¿quiénes participaban en estas visitas pastorales? Si bien el obispo estaba facultado de nombrar, en caso de no poder, a visitadores generales, en su caso, secretarios, intérpretes de visita, párrocos, tenientes, y dentro del ritual que se manejaba mediante las visitas pastorales, también podían participar algunos informantes claves, estos destinados por el obispo, como son caciques, cabildo indígena, jueces españoles, alcaldes de primer voto, de segundo voto, sacristanes, fiscales de doctrina, algunos capitanes de milicias o indios del Copún, según sea el caso. Las visitas pastorales son también una práctica simbólica y de poder. Es el conocimiento que se tiene sobre la totalidad de la diócesis, donde se puede conocer de cerca la geografía episcopal. Se ejerce un estrecho control a través de todos los pueblos. Hay una cercanía también del obispo a los pueblos y a las ciudades extramuros, según sea el caso. Y aquí también es importante decirlo, que se observan los principales preceptos cristianos que se apliquen de manera formal. Son una ventana también de diversos datos etnográficos que se pueden apreciar. Y en este mecanismo de visitas hay una coordinación efectiva entre curas y obispos, así como las acciones emprendidas por la mitra para la calificación de su clero y un grado de catequización de los fieles. Y también es una herramienta para la evangelización y también la extirpación de las distintas idolatrías. Como retomo, como les mencionaba anteriormente, y por su naturaleza, la visita pastoral tiene una serie de actores que interceden en estos rituales ajustados a las normas tridentinas. Y para el grupo de visitas pastorales que pudimos trabajar, se detectó más bien una estructura general. Esto depende de cada obispo, su visitador y absolutamente los curas propios de cada parroquia. Se inicia con el auto de visita o una carta cordillera. Esta carta cordillera tiene la información
sobre el recorrido que se hace por parte del obispo o bien el visitador general, según sea el caso. Esta carta cordillera tiene también una carta de asignación de visitador general. Este visitador podía ser alguno de los oficiales de la curia episcopal, que a su vez podrían ser miembros de los cleros secular o regular. Dentro de la estructura general se puede identificar el auto de proceder, donde se espera la llegada del obispo, el séquito de eclesiásticos que lo acompañan, y este auto de proceder se lee nuevamente la carta cordillera. Esto se da en la parroquia, en los pueblos. Se hace la misa cantada y se procede posteriormente a la revisión de los ornamentos de las iglesias, el estado en que estos se encuentran, la revisión de los libros y cuentas parroquiales. Posteriormente se dirigen al interrogatorio hecho a párrocos, intacto pectore et corona, y a los tenientes. Estos interrogatorios inicialmente son efectuados bajo un juramento de decir verdad, y básicamente se les hacen una serie de preguntas a los párrocos sobre la forma correcta como se debe de aplicar y ejecutar los santos sacramentos y todo el ritual que les acompaña, su vestimenta, entre otros. Posteriormente, el obispo cita a algunos informantes clave y les hacen un interrogatorio. También se denomina como informaciones secretas. Y estas es acerca del comportamiento del cura o sus tenientes. En este interrogatorio pueden participar algunos caciques o algún perteneciente del cabildo. También se puede participar en este interrogatorio algunos jueces españoles o algunos vecinos o indios del común. Posteriormente, con respecto a todo lo anterior, se emiten una serie de mandatos, estas hechas por el mismo obispo, y en esta última parte se incluye un razonamiento individual hecha por el párroco o el cura. Estas también contienen a su vez una especie de relaciones que se atribuyen como sencillas y verídicas. En algunas visitas pastorales también se anexan al final algunos expedientes de actas de fundación de cofradías, algunas matrículas, por ejemplo, de confesiones, de indios que saben la doctrina, etc. Estos anexos, varios, como le denominé, pueden ser documentos que refuercen lo que se dice en la visita pastoral en general, ¿no? Parte importante que tienen estos documentos de visitas pastorales, al menos las que se pudieron identificar de los obispos que después les voy a señalar, son el razonamiento individual de cada cura. En este razonamiento individual se hace el conocimiento público de la llegada del obispo y las posteriores confirmaciones, la unión de matrimonios, el formato a seguir en los libros parroquiales, que se tenga la información de las últimas visitas, los inventarios, algunas vejaciones que puedan atribuirse a los indios, aranceles vigentes de estas subvenciones mayores y menores, instrucción de doctrina, opinión acerca del conocimiento de la lengua castellana, nupcias y la edad, actos literarios de cada párroco, diezmos, y es importante también que cada obispo atribuya la forma en la cual debía ser recibido. En este caso, los consultados del obispo Fray Luis de Piña y Mazo no esperaba convites para recibir al obispo, entonces se hacía de una manera un poco más ortodoxa y sencilla. También el registro de la visita en el libro de mandatos debía ser estipulado todo lo que sucedía en la parroquia, así como la visita misma.
Siguiente. Bueno, el corpus documental que se identificó, se trabajó, tiene algunas variaciones que vale la pena recalcar. Una de esas es la estructura narrativa del esquema general que antes les mencioné. Estas visitas a cordilleras de los pueblos, por ejemplo, en el caso de la región Maya Chontal, que son los pueblos de Tabasco, tiene una serie de particularidades a la forma como fueron realizadas estas visitas pastorales y las visitas, por ejemplo, a curatos o iglesias, en el caso de Campeche, que les voy a hablar un poquito más adelante, que fueron visitas cortas en el lapso de algunos días y donde se estipulaba pues todos los gastos que también se representaban en estas visitas pastorales y toda la movilidad que se acompañaba con todo esto. Es de destacar en los distintos autos pastorales que pueden generarse a partir de estos recorridos, y algo que es de destacar es que se publicaban en las parroquias en distintas lenguas, en el caso en lengua maya, en el caso de la diócesis de Yucatán, y en castellano en los diferentes días festivos cuando había misa. Se describían también la distribución geográfica del curato, por ejemplo, en su composición jurisdiccional y los residentes de cada una de los asentamientos que componían el curato, y la administración eclesial y aspectos generales de la feligresía, como por ejemplo el número de casados, que se lleve las matrículas de las confesiones y demás. Y el otro, segmento a identificar es el edicto de la visita de Fray Pedro Agustín Esteves y Ugarte. Este se compuso de 14 mandatos, generalmente orientados al comportamiento y el trabajo que hacían los curas en las iglesias y a la feligresía en general. Y este obispo, una de las consideraciones que se le atribuyen a su edicto es que abrió de una forma pública el denunciar cualquier pecado, blasfemia, presentación de algunos libros prohibidos, revisión de capellanías y asistencias de los indios de las fincas, entre otros. Siguiente. Un poco para poner en contexto sobre de qué periodo estamos hablando, de los diferentes gobiernos eclesiásticos. Posterior a la ocupación del obispo Fray Antonio Alcalde en Yucatán, que estuvo entre 1762 y 1771, como bien se ha platicado en este espacio, se traslada a la diócesis de Guadalajara, por la cual queda en sede vacante la diócesis. Entonces, este obispo visitó 2 veces durante 6 años el obispado. Posterior al obispo alcalde, ocupó la diócesis el obispo Diego de Peredo, y estuvo realmente en un espacio muy corto, del 72 al 74, y emprendió las visitas pastorales hacia Tabasco. Lamentablemente falleció en Villahermosa, por la cual nuevamente queda en sede vacante la diócesis a la llegada de Fray Manuel Vargas y Rivera. Y aquí este nuevo obispo designado no alcanza a llegar a la diócesis, lamentablemente fallece en el mismo año que recibe su nombramiento. Incluso en algunas publicaciones como las de Justo Sierra, este obispo no aparece en la galería de obispos, pero no alcanza a llegar a la diócesis, por la cual nuevamente queda en sede vacante, y se comisiona al obispo Fray Antonio Caballero y Góngora entre el 75 y el 78, quien emprende parte de los recorridos pastorales que les voy a mencionar. Y este obispo se promociona hacia Bogotá, por la cual la diócesis queda nuevamente en sede vacante, para después ocupar
Fray Luis de Piña y Mazo, quien tiene un corpus documental extenso con respecto a las visitas pastorales que emprendió alrededor de todas las regiones del obispado. Y él estuvo entre el 79 y el 95, cuando lamentablemente fallece y queda nuevamente en sede vacante, hasta ocupar Fray Pedro Agustín Esteves y Ugarte entre el 97 y 1827. Siguiente. Bueno, aquí aparecen algunas imágenes del obispo de Fray Caballero y Góngora, que son los tres últimos a las cuales hemos revisado el corpus documental. En la tabla aparecen algunos curatos que él visitó, algunos pueblos, el número de almas, el obispo, secretario y notario de visita que lo acompañó. Y en este mapa se puede apreciar la ruta que emprendió el obispo desde Nacajuca, Cunduacán, Villahermosa, Teapa, Tacotalpa, Macuspana y Tepetitán. Esta red de pueblos o cordillera de pueblos emprendió ciertas acciones con respecto al cuidado de la cristiandad. Y es importante recalcar que estas visitas no las hizo él personalmente, sino que comisionó al cura siguiente. Estas son las visitas del obispo Fray Luis de Piña y Mazo. Este obispo se caracteriza por haber recorrido algunas 2 veces, en algunas ocasiones, algunas regiones o curatos. Este obispo también designó a diversos visitadores. Uno de ellos es José Nicolás de Lara, que había acompañado también al obispo anterior a recorrer esta región de la Chontalpa, y a Lorenzo Mendicuti, que fue el visitador general de la provincia del Petén Itzá, y sí recorrió personalmente algunos pueblos de la diócesis de Yucatán, como en el centro, centro norte, y tiene un extenso corpus documental y unas visitas pastorales muy completas de las que se han podido revisar. Siguiente. Posteriormente se efectuaron las visitas de Fray Pedro Esteves y Ugarte, y este fue en un lapso de 3 años básicamente. Los registros aparecen desde 1803 hasta 1806. Lo interesante de este obispo es que él mismo efectuó sus mapas, que son los que aparecen en pantalla. Y esta creación de mapas que están resguardados en el Archivo de Indias nos dan cuenta de el conocimiento tan extenso que tenía de su diócesis y de los principales curatos y asentamientos que de cerca se pueden apreciar. Siguiente. Estos son algunos ejemplos de algunos curatos. Por ejemplo, en esta imagen aparece el curato de Valladolid y Tecuch, con distinción de sus pueblos, barrios, sitios y estancias anexas. Esta imagen en realidad es una de las pocas que se pudieron encontrar de manera muy gráfica, porque si bien, como les mencioné anteriormente, la visita pastoral, parte de las normas tridentinas que emanaban de la ejecución de la visita pastoral, es que sí se les pedía a los mismos párrocos que describieran las distancias que tenían los pueblos que conformaban su curato. Esto es, el pueblo cabecera de los pueblos visitas, y además de los pueblos visitas, los diferentes ranchos, milperías, estancias que conformaban el curato en general. Entonces, esta imagen me gusta mucho porque aquí aparece de manera gráfica cómo los pueblos y los principales asentamientos están conectados y aparece
cuáles fueron las distancias y de qué forma se repartían ese territorio o esa jurisdicción los diferentes eclesiásticos a cargo. Parte de estas visitas o el volumen de visitas pastorales identificadas también nos dan cuenta de las subvenciones mayores y menores que se entregaban en cada parroquia y el volumen de población que subvencionaba, ¿no? Estas subvenciones mayores se atribuyeron generalmente a las festividades principales de cada pueblo, a los santos patronos, y la gran masa poblacional de indios eran los principales que subvencionaban y eran los que atribuían todo este volumen de subvenciones. Siguiente. Este es otro ejemplo del curato de Ticul, un poco más tardío, de 1803. Aquí se hace en una escala de leguas y se puede ver muy claramente la composición gráfica del curato. Siguiente. Este es otro ejemplo de plano topográfico del curato de Campeche en 1818. Ahí se puede apreciar un poco más de cerca el fuerte y la composición de los asentamientos que tiene. Alrededor la existencia de ranchos. Siguiente. Esta es parte de las subvenciones menores o las antiguas limosnas por los franciscanos, que eran lo que se atribuía por la ejecución de los bautizos, casamientos, entierro solemne. Estas clasificaciones también se pueden apreciar por castas, cuánto era lo que se atribuía por cada casta. Y aquí aparece, por ejemplo, en ciertas matrículas, como por ejemplo en la ciudad de Campeche, la ciudad de Mérida, cuáles eran los aranceles que se atribuían para cada asentamiento y cuánto es lo que se les daba a los curas por todos estos sacramentos, ¿no? Siguiente. Esta gran masa de población estaba sujeta a una movilidad constante y una dispersión. Este es un ejemplo de la información que se retoma a partir de la consulta de las visitas pastorales y cómo se va distribuyendo la población que aparece de manera dispersa, viviendo en el centro cabecera y otras atribuidas a la población que conformaban todos los ranchos que estaban un poco más alejados de la iglesia principal, ¿no? Este es otro ejemplo de la población por calidades en este curato de Chancenote en 1784, como las diversas estancias y ranchos componen algunas veces el mayor volumen de masa poblacional con respecto al pueblo, cabecera o central, ¿no? Siguiente. La población en curatos se puede identificar cómo varía de acuerdo a cada visita pastoral. En este caso, al momento de que un obispo recorre la diócesis y toma esos registros, al momento de que otro obispo pueda hacer su recorrido nuevamente, se pueden observar algunas tendencias en algunos curatos, como incrementos de población, movilidad en general, etc. El hecho de que estas visitas o estos registros de visitas también puedan atribuir a las calidades, nos podemos apreciar el volumen tan extenso de la población india con respecto a los españoles o a otras castas, ¿no? La diócesis también conformaba la región del Petén Itzá y las visitas que se atribuyeron a esta región en general son de un formato más sencillo. Cabe señalar que en estas visitas se les delegó a José Nicolás de Lara y Mendicuti, que fueron los dos visitadores generales
del obispo Piña y Mazo, y fueron los que finalmente recorrieron estas distintas parroquias. La región del Petén Itzá tiene otras atribuciones particulares por no subvencionar como se efectuaba en los diferentes pueblos y parroquias de la diócesis. Tenía un manejo un poco peculiar. Aquí estaba la presencia también de curas reductores que aún sacaban a indios moradores de montes y ranchos. Siguiente. Esta es la gran población residente en fincas rurales y pueblos entre las visitas consultadas de los obispos que antes les mencioné y la población residente en fincas y pueblos al siguiente obispo que fue Fray Esteves Ugarte. Siguiente. Estas visitas también tenían un apartado en donde se incluían aquellas costumbres, tradiciones señaladas como idolatrías, blasfemias, hechicerías, encantamientos, sortilegios. Entonces, a pesar de que en el Obispado de Yucatán no se detectaron en la periodicidad que estamos hablando algunas visitas de idolatrías específicamente, sino que en las visitas ordinarias, en las visitas que les estoy comentando, fueron donde aparecen estas diferentes tradiciones y costumbres que también fueron detectadas por algunos curas y mencionadas al obispo, ¿no? Entonces, entre los procedimientos efectuados por curas y doctrineros, se encuentran que el obispo es informado por medio del cura, algunos castigos empleados por el mismo cura, algunos castigos como destierro o cárceles a los transgresores. También algunos títulos de los registros de idolatrías entre 1781 y 1816 se encuentra quiénes eran los que finalmente hablaban sobre estas antiguas costumbres, ¿no? Puede ser directamente el obispo, puede ser el cura doctrinero, vicario, foráneo y juez eclesiástico, de acuerdo a las funciones que estos tenían conforme al provisorato de indios. El mismo cura beneficiado de la parroquia, que era directamente la persona que lo observaba, o algún presbítero o intérprete de la curia que es eclesiástica, o algún cura interno, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que se observó en las visitas pastorales, podíamos estar hablando que mayormente los curas beneficiados de la parroquia eran los que hablaban sobre estas hechicerías, idolatrías detectadas en los pueblos. Siguiente. Estas son algunas de las creencias que fueron registradas durante las visitas pastorales y básicamente se encuentran idolatrías o así llamadas por los presbíteros o curas que fueron mencionados, relacionadas con el chachac o la petición indígena para la lluvia, y quienes fueron algunos informantes de estas llamadas idolatrías y quiénes eran los ejecutores o de qué calidades estamos hablando. Entonces hay en estos diferentes pueblos estas denuncias de estos registros de supersticiones que son variadas, generalmente efectuada en los montes, algunos vaticinios relacionados con la muerte, algunas creencias no cristianas que eran pues denunciadas por finalmente los curas o creencias paganas. Siguiente. Bueno, parte de lo que se observó en el volumen de las visitas pastorales consultadas es la existencia de un proyecto eclesial que puede estar orientado a dos funciones. El primero es la consolidación
en los curatos existentes, la figura principal del curato indígena y todo el entramado del curato indígena, la organización jurisdiccional que tiene que ver con el pueblo cabecera y la jerarquía que éste tiene con respecto a las distintas partes que lo componen, y la movilidad y dispersión constante, ¿no? En algunos casos, esta vigilancia propia de los curas y de los tenientes, pues en algunos casos sí se llegaran a instruirse de la existencia de algunos asentamientos como ranchos donde no llegaba la doctrina cristiana. Entonces, parte de darle atención al núcleo completo del curato indígena era la creación, como sí se dio, la creación de nuevos pueblos o de la extensión de esta vigilancia eclesial hasta los rincones más apartados del curato, ¿no? Y por el otro lado, el avance del dominio cristiano, ¿no? La expansión hacia nuevas reducciones, nuevos pueblos, el papel tan grande que hacían los curas reductores en esta parte de la diócesis, donde no recibían algunas subvenciones y era muy difícil poder tener con qué mantenerse. Y algunas estrategias que hicieron obispos y visitadores en su caso para poder ampliar el dominio cristiano, ¿no? Hay unos testimonios bastante interesantes de algunos curas reductores que ocuparon esta parte de la diócesis sobre testimonios de indios recién convertidos al cristianismo en finales del siglo XVIII, ¿no? Siguiente. Bueno, ya para ir finalizando, algunas aproximaciones. Vemos un obispado con múltiples realidades socioreligiosas, un obispado que nos permite ver cuáles fueron las circunstancias, la geografía política y los medios que tuvieron algunos curas, el papel que jugaron las visitas pastorales para conocer a detalle la religiosidad en general y de manera particular también de la situación eclesial de cada curato. ¿Cuál fue la función de la visita como un juzgado inquisitorial también, donde se podía ejercer la justicia eclesiástica por medio del provisorato de indios? El ejercicio de poder que tenía la clerecía, que se adaptó a las distintas variaciones y realidades locales, además de múltiples cambios que ocurrieron con las reformas borbónicas y la resistencia mediante estas prácticas llamadas idolatrías y la movilidad constante de los mayas. También podemos señalar el replanteamiento del área colonizada, porque al señalar jurisdicciones podemos pensar que es un área totalmente colonizada, sobre todo hablando del periodo finales del siglo XVIII, pero que en realidad hay presencia de asentamientos de frontera, que asentamientos de frontera es un término que yo después retomo en la tesis doctoral, de estos asentamientos con múltiples funciones, donde también funcionaron como áreas de refugio cultural, esas fronteras culturales entre la barbarie, la civilización, la idolatría y el cristianismo, ¿no? Y sobre todo la constante búsqueda de control sobre estas áreas, ¿no? La movilidad y las actuaciones de los doctrineros locales en la vida religiosa de los mayas, ¿no? Y los intentos sobre el control, sobre la idolatría y la heterodoxia indígena. En general es el conocimiento tan variado que nos brindan estas visitas pastorales con los distintos datos etnográficos y esta amplia red de curas y frailes que se visibilizan a través de la consulta de estas visitas pastorales y a través de los recorridos de la mitra en su jurisdicción, ¿no? Entonces, siguiente.
ahí sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Eunice, por por compartirnos esto y acercarnos más al conocimiento de la diócesis de Yucatán, que tanta falta nos ha hecho en nuestras investigaciones que hemos realizado desde Guadalajara. Es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Me gustaría abrir ahora el foro a todos los integrantes del seminario que se encuentran conectados para sus preguntas, sugerencias, comentarios. No sé si hay alguien que quisiera comenzar. Sí, Raúl Olvera, maestro, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera comentar y primero agradecer las excelentes participaciones de esta tarde. Y el comentario, en primer punto, es para el presbítero José Manuel Gutiérrez sobre esta apertura del, ahora sí que el sitio de descanso de Fray Antonio Alcalde. Me pareció sorprendente la descripción del estado en que se encontraba el cuerpo. Sin embargo, esto poniéndolo en perspectiva y recuperando los estudios del doctor Rubial sobre estos venerables, en donde al momento de que moría el venerable y se enteraba la gente de la apertura y todos se acercaban y se remolinaban para tomar partes del cuerpo, cabello, tela, etcétera. Y en este tenor, y esto ya contraponiendo todos estos cambios religiosos que se suscitan en el siglo XIX, este control y sobre todo esta palabra que me pareció excelente, este respeto y decoro a los restos de un siervo, en este caso me parece excelente, ¿no? Entonces esto se contrapone, ¿no? Estas manifestaciones de religiosidad barroca con este control y este decoro que se le da a las reliquias de los santos, ya en el siglo XIX ya bien entrado, y contraponiéndolo, ¿no? Con esta euforia por las reliquias, aunque pues habría que preguntarnos si entre el clero de Guadalajara pues llegó a circular alguna reliquia, si en este momento se tomaron elementos de la ropa o pues no sé, hasta del solideo, ¿no? Que lo menciona. Entonces, ahí el comentario y pues muchas gracias por su participación. Quisiera agradecer pues este comentario y también abundar un poquito al respecto. Hemos de recordar también la costumbre eclesiástica al momento de la muerte de los obispos, que hacían el repartimiento de sus órganos blandos al momento de ser embalsamados. En el caso de Fray Antonio Alcalde, él solicitó en vida que sus órganos blandos, en este caso el corazón, su lengua, sus ojos, fueran destinados a ciertos lugares donde él tenía particular cariño, estima. Por ejemplo, el corazón se conserva incorrupto, es decir, se ha disecado pero se conserva sin corrupción en el monasterio de las Madres Capuchinas, que él ayudó durante toda su gestión episcopal, y allí lo conservan con mucho cariño. Se sabe por la tradición, no se ha constatado pues porque no se tiene ya conocimiento dónde quedaron. Por ejemplo, que en el templo de Santa Teresa él había dejado su lengua, mandó que allí se depositara su lengua. Es decir, en vida ellos destinaban, pues yo creo que muy en este sentido, para que hubiera, pues para evitar, ¿verdad?, ciertos, no sé, excesos respecto a su situación cadavérica. Pero ahí están. Y sí, fueron depositados con mucho decoro en su sepulcro. Muchas gracias por la respuesta. A continuación le cedo la voz al maestro Edgar Yáñez. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. A ver si no se corta porque tengo un problema de internet, como que se me está yendo, está intermitente. Bueno, felicitar a ambos ponentes. Igual, algunas curiosidades, preguntas, dudas que tengo al respecto de ambas ponencias. Primero para el padre Gutiérrez.
saber un poco si se adentró a analizar las prácticas funerarias del periodo virreinal cuando el alcalde muere, pues, y se genera, si hizo alguna comparación con algunos otros obispos, porque a lo mejor lo podemos ver como algo, digamos, pareciera que fuera algo único, pero sin embargo a lo mejor se rige ya por alguna una forma, una tradición, ¿no? Si para el caso de Guadalajara se hicieron funerales muy similares, digo, la Gaceta de México le exigía de las provincias y de las ciudades que se enviaran noticias importantes, ¿no? Lo digo porque para Querétaro se solicita un sacerdote que es el que esté informando constantemente de los sucesos, ¿no? Por ejemplo, inclusive de fallecimiento de personajes, o sea, que considerar que obviamente fueron noticias que debieron haber llegado porque se consideraban relevantes para la región y bueno, comparar esta parte de las prácticas funerarias y lo que ya comentó Raúl, ¿no? Sobre, era una de mis preguntas, si en su momento de entierro hubo alguna desmembración, digo, no se menciona, pero se dio en muchos casos con algunos venerables y de toma de reliquias que ya, bueno, que es lo que comentaba Raúl, digo, porque se me venía a la cabeza que en los expolios, durante el proceso de expolios, es lo poco que deja alcalde, que es casi para tirarse, los dominicos sí solicitan una cruz, pero ya no se sabe más de esa cruz, que parecía ser que era una cruz pectoral. Y digo, pensando en esta cuestión de las reliquias y bueno, ver cómo durante el siglo XIX pues cambia esta forma de acercarse al venerable que inclusive abren la tumba en la noche, ¿no? O sea, eso es como significativo, como para que tener más sigilo, más cuidado del proceder. Y bueno, para la doctora Eunice, felicidades, la verdad que es muy interesante, yo tenía muchas expectativas de su trabajo, lo voy a leer, lo voy a buscar para leerlo, porque, bueno, ciertamente muchas formas de acercarse a él, no sabía, por ejemplo, de ese tipo de fuentes que, más bien tipo de documento que llega a presentar como estos mapitas y cómo poderlos leer. Lo que también se me hace muy curioso es el tema del provisorato de indios, porque bueno, hasta no hace mucho se ha estudiado muy poco digamos, de algún modo, tribunal, oficina del obispado o de los obispados. Para México sí está un poco más estudiado y para Oaxaca, sin embargo, para el caso de Guadalajara y Yucatán, bueno, al menos no tenía noticias porque no conozco muy bien el espacio yucateco y digo, aparece en esta fuente, ¿no? El tema del provisorato de indios, porque precisamente toda esta cuestión de la denuncia de idolatrías y de otras supersticiones, pues fuera de los indios, pues llegaban, los indios no eran acusados ante el Santo Oficio de la Inquisición, o si eran acusados se remitían al provisorato. Y cómo funcionó digamos, oficina del obispado, digo, ya nos da nos da un apuntamiento con ese tipo de fuentes, ¿no? Porque a lo mejor usted no revisó el fondo del provisorato, pero que existía un provisorato, ¿no? Y que los jueces eclesiásticos tenían digamos, estas facultades de poder remitir el asunto. Bueno, uno de los temas que quería preguntarle es sobre la castellanización que se discutió en el Cuarto Concilio Provincial Mexicano, que como sabemos no fue aprobado por Roma. Sin embargo, muchas de sus prácticas o de lo que se discutió ahí sí se implementaron, tanto en la vida litúrgica como en la vida pastoral. Preguntar si en estas fuentes de las visitas episcopales aparece algo, alguna instrucción respecto a ello, de que precisamente porque lo que se discutió en el Cuarto Concilio Provincial Mexicano era el tema de la idolatría, que si no conservar los idiomas perpetuaba el que los indios siguieran cayendo en esta cuestión de idolatría. Entonces me surge esta duda si ya los obispos posteriores al Cuarto Concilio de algún modo ponen en estas visitas, dan algún ordenamiento o se está dando algún informe por parte de los párrocos si se está o no se está castellanizando. Digo, obviamente era un trabajo tremendo los que tenían que hacer los doctrineros y párrocos en sus zonas, tan solo en la parte pues sí, de la vida ritual,
sin embargo, ahora para la castellanización, digo, desde luego era solo promoverlo, ¿no? Pero ver si dentro de estas fuentes es apreciable ello. Digo, también en el Cuarto Concilio se discute lo de los aranceles, de qué manera se van a cobrar y de este modo quería como comprobar si a través de estas fuentes es perceptible esto. Muchas gracias. Sí, no sé quién quiera de los ponentes dar respuesta primero. Padre Gutiérrez. Muy bien. Respecto a lo que comentabas, maestro Edgar, no me adentré a hacer como un estudio comparativo sobre las prácticas, aunque sí puse especial énfasis en recordar algunas que se tuvieron con el obispo alcalde. Por ejemplo, la toma de su máscara funeraria, que se conserva todavía aquí en el Santuario de Guadalupe, que era pues parte de todo el ritual, ¿no? Al momento de la muerte, pues para recordar el rostro del obispo. También me llamó la atención algunos elementos de su cortejo fúnebre. Por ejemplo, eso de el trayecto de su palacio episcopal al Santuario de Guadalupe en realidad no es un trayecto muy largo, pero en ese trayecto fueron haciendo esas estaciones a manera de ir pues prolongando ese momento de despedida con el obispo. Algo que mencionabas a mí me llamó por completo la atención, cómo hicieron a puerta cerrada y de noche tanto la exhumación como la inhumación, quizá para evitar este tipo de prácticas con la feligresía, ¿verdad? Porque pues, reconocían ya desde entonces pues su fama de santidad y podía favorecerse ese espacio, ¿verdad? Para hacer alguna práctica inadecuada. Lo curioso es que los despojos estuvieron un mes en lo que es el curato, lo que actualmente son las oficinas, y allí se mantuvieron intactos. También parte de considerar es cómo menciona que las chapas ya estaban botadas, que es el único, que el féretro es el original. Hacen énfasis quizá para pues hacer notar que no había sucedido durante el proceso pues ninguna intervención ajena de alguna gente. Entonces eso es en lo que pudiera abonar. No hice un estudio al respecto, pero sí me comentaba, por ejemplo, el doctor David Carvajal López de Culagos, que le llamaba la atención el énfasis del sombrero que estuviera junto al féretro, por la costumbre, ¿no? Que se decía que al momento de sepultar los sombreros giraban según pues atribuciones de santidad que se les daba a los personajes. ¿Va? Prácticas que sin duda pues fueron tomadas en cuenta en su tiempo. Gracias. Gracias, padre. Si la doctora Eunice quisiera contestar. Sí, muchas gracias por sus comentarios y sí, definitivamente, pues lo que les presenté es una parte de la investigación que he estado haciendo desde hace ya algunos años. El corpus de las visitas pastorales en realidad es muy extenso. Digamos que esta intervención del provisorato de indios, en realidad, en el caso yucateco, ha sido trabajado por el doctor John Chuchiak, que ya tiene muchos trabajos al respecto, desde el siglo XVI hasta recientemente. Me parece que ha habido una publicación más por históricas de la UNAM sobre algunos datos que él incorporó del siglo XVIII. Entonces, a diferencia de otros obispados como el de Oaxaca y el de la Ciudad de México, en Yucatán no hay un registro tardío de la ejecución de visitas de idolatría, como en algunos otros obispados. En el de Lima, que son unos casos muy trabajados, pero sí hay información con respecto a estas, digamos, grupo de varias observancias. Entonces, me parece que al final también destaco que estas visitas pastorales también funcionaron como un tribunal de inquisición, sobre todo de este último obispo, de Esteves Ugarte, que hizo de una manera más extensa de que cualquier
cualquier persona pueda denunciar alguna idolatría, alguna revisión de libros prohibidos y demás, ¿no? También en algunas ocasiones pude encontrar en el archivo documentos dispersos que hablaban sobre algunas creencias o vanas observancias que se habían visto esporádicamente, es que no pertenecían al corpus documental de las visitas pastorales, es como documentos esporádicos, incluso esos que revisé sobre el Petén. Es interesante cómo el cura, en funciones del provisorato de indios, que tenía el cargo de vicario foráneo y juez eclesiástico, pudo ejercer sus atribuciones en el Petén Itzá, reduciendo los indios a poblado, y es una parte etnográfica bastante descriptiva e interesante donde pues él describe de qué manera fue, cómo se encontraban los indios, incluso en su vestimenta, incluso lo que ellos creían y a quién creían por Dios, incluso el nombre maya que se le daba, que llevaban crucifijos cristianos, a pesar de que vivían en el monte, y eso como producto de la movilidad que se había dado entre distintos pueblos que habían trabajado, incluso algunos franciscanos en otras temporalidades, etcétera. Entonces es bien interesante esto por el lado del provisorato, y por el otro lado de la castellanización. En las visitas pastorales del obispo Fray Luis de Piña y Mazo, en un apartado perteneciente al razonamiento de propio a curas, él sí deja una parte libre donde los mismos curas puedan ellos sugerir algunas opciones para la castellanización de tantos años de conquista, algunas sugerencias que ellos puedan dar, porque finalmente eran los ejecutores locales de la cristiandad. Y sí es interesante ver la variedad de comentarios de estos curas formados en teología, en latín, en todos estos estudios, cuáles ellos creían que eran las estrategias a seguir, ¿no? Definitivamente se incorporaron desde el principio también, y es muy importante para esto, la generación de escuelas de primeras letras, que se siguieron trabajando hasta fines de la época colonial, y en este transcurso del 18 al 19, cómo se fueron incorporando un poco más a la vida pública de los pueblos, y sí tiene estas sugerencias de cómo se fueron estas escuelas adaptando un poco más, y cuál era el papel de estos doctrineros para recién incorporarlos y hacer pues más constancia a los indios y a la feligresía en general, ¿no? Muchas gracias, doctora. Han recibido ambos ponentes felicitaciones tanto en Facebook como en el chat propio de Zoom, y además han dejado una pregunta para la doctora Eunice Cruz de parte de la doctora Elida Tedesco. Me permito darle lectura. Las visitas que revisa dan, además de información sobre la organización jurisdiccional y de evangelización, datos sobre preocupaciones económicas que comprometieran la situación del obispado, pensando en el contexto borbónico de intervención en las rentas diocesanas. Sí, bueno, uno de los obispos que mencioné, que fue Fray Luis de Piña y Mazo, hizo la venta de estancias de cofradía. Entonces, hubo mucha polémica con respecto a esto, que eran estancias de cofradías a los santos, que luego fueron pues en remate, ¿no? Entonces sí hubo un poco de polémica porque esto fue diferente a través de los pueblos, y en las visitas pastorales también se dan cuenta de estas inconformidades que se fueron suscitando por la venta de las estancias. Y bueno, lo interesante es que también puede notarse que respecto al volumen de población de estos curatos, que algunos fueron muy pingües, pueden incluso apreciarse el volumen de las rentas que estas recibían. Y también estas rentas también eran canalizadas para otras aportaciones que se hacían al seminario de Mérida, a la fábrica de las iglesias,
en general el mantenimiento del culto, inclusive algunos dotes también que es importante de cofradías y hermandades que también se solventaban con estos gastos de cada parroquia, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que las visitas pastorales dan cuenta del volumen de todas estas obvenciones y rentas y dotaciones que se daban para el mantenimiento del culto y de la vida parroquial, ¿no? Muchas gracias. No sé si haya alguna otra participación, alguna pregunta. Si no es así, pues me permito agradecerles a todos y cada uno por estar presentes, a la doctora Lilia Oliver, a la doctora Magdalena Vences, el doctor Esponera, la doctora Tedesco, el doctor Francisco Velázquez y el doctor Rafael Patrón. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo entonces el viernes 30 de septiembre para una emisión más de este seminario de Fray Antonio Alcalde. Saludos a todos, doctora Isabel. Felicidades a los ponentes. Gracias, excelentes trabajos. Saludos, buenas tardes. Hasta pronto, muchas gracias.